¿Querés convertir tu taladro de mano en una especie de Dremel con cosas recicladas y apelando solamente al ingenio? Acomódate en tu silla porque hoy voy a convertir este viejo cable de freno de una moto en un flexible. Mirá qué bien quedó y lo haces con muy poco. De hecho, yo no gasté prácticamente nada, solo mi trabajo, que tampoco fue mucho, ¿no? Bueno, quédate porque te enseño cómo se hace. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Hace unos días encontré este cable tirado frente a un taller. Creo que se trata de un cable de freno, aunque bueno, tampoco estoy muy seguro de eso. Pero se trata de un cable de acero que está recubierto por una especie de envoltura. En este caso parece como una cinta de acero y por fuera tiene un plástico. Por cierto, está bastante roto, porque lo tiraron es porque lo cambiaron. Este cable va a ser el protagonista principal de esta herramienta. Vean que el cable de acero puede girar dentro de esa malla externa sin enredarse. Fíjense. Los más fans se van a acordar del video que les mostré de cómo hacer un mandril miniatura usando un tornillo y una tuerca ciega. Si no lo vieron, acá les dejo el link. Es una técnica bastante simple que te permite con herramientas comunes como un taladro eléctrico modificar una varilla roscada. Hoy voy a modificar un tornillo común de 5 o 16 pulgadas de diámetro por unos 45 o 50 milímetros de largo. La parte del mandril no la voy a hacer con mayores detalles porque ya está el video completo de cómo hacerlo. Lo fundamental es centrar perfectamente la perforación a lo largo del tornillo. Una forma de hacer esto bastante simple es hacer primero los dos cortes bien centrados utilizando la sierra de mano y luego el agujero central. O bien centrar utilizando dos tuercas, una de la rosca de la propia varilla roscada o tornillo en este caso, y otra de un octavo metida en su interior para que te quede ahí perfectamente centrado y te sirva de guía para la broca. Lo principal en estos casos es que el agujero te salga perfectamente centrado a lo largo. Vean acá cómo quedó. Ahora vamos al otro lado, al lado de la cabeza del tornillo. Ahí también hay que hacer una perforación central que va a tener el diámetro que tiene el cable central de la tripa. Y dos perforaciones a los costados donde vamos a hacer unas roscas de un octavo y ahí vamos a colocar dos prisioneros, que son los que van a sujetar el cable de acero. En este caso el agujero central es de 2 milímetros, pero bueno, si usan una tripa, por ejemplo, de un velocímetro como esta, que es de una bicicleta fija, lo tienen que hacer del diámetro que corresponde. Les repito de nuevo que es fundamental que las perforaciones a lo largo del tornillo queden muy bien centradas, porque si no después anda chueco. Una vez que tenemos el tornillo modificado, lo montamos en un rodamiento. En este caso voy a usar uno que saqué de un taladro eléctrico que está quemado. El número que tiene es 608Z. Y con una tuerca lo fijamos al mismo. Acá pueden ver. ¿Mm?
Esto es simple, parece difícil, pero realmente no es más de una hora de trabajo. Con caño PVC vamos a fabricar el mango. En este caso estoy usando un caño de 3/4 pulgadas de 15 centímetros de largo y dos tapones ciegos. A uno le vamos a hacer una perforación al centro para que pueda pasar el tornillo y la tuerca, que lo fija al rodamiento, y al otro tapón ciego le hacemos un agujero justo del diámetro de la cobertura externa del cable de freno. Acá ya prácticamente lo tenemos armado al tornito. Solo nos queda acoplarlo al taladro. En este caso, el cable de freno trae una especie de tubo en el otro extremo, ¿no es cierto? Que podés ajustarlo al mandril del taladro. El taladro, bueno, como saben, trae una reducción adentro. Acá justo, ya que desarmé este otro para sacar el rodamiento, pueden ver acá la reducción, ¿ven? Esto, bueno, no es muy conveniente en este tipo de tornos. Cuanto más velocidad tengan, va a ser mejor, va a ser de más utilidad, pero igual se puede utilizar. Los más vetustos seguramente se van a acordar de los tornos de dentista antiguos, ¿no? Bueno, esa tortura por la que nos hacían pasar. Vamos que los de ahora no son tan placenteros tampoco. Si quieren hacer, en lugar de hacerlo funcionar con un taladro, pueden acoplarle un motor de una licuadora, por ejemplo. Yo tengo esta. Este tipo de motores tiene muchísimas revoluciones y les va a dar muchísimo mejor resultado. Incluso lo pueden ajustar a una tabla de madera y colgarlo, utilizarlo ahí directamente como un tornito de mano. Bueno, como pueden ver está muy bueno, queda muy bien. No les recomiendo poner este tipo de motores para alimentar el mini torno este porque el rozamiento del cable dentro de la malla va a hacer que quede muy forzado el motor y se va a empezar a calentar. Lo mejor es ponerle un motor bastante potente, como por ejemplo el de la licuadora que les mostré recién, o alguna mini pimer vieja, una cosa de esa les va a venir perfecto. Algo más que les recomiendo es que traten que cuando el cable sale del taladro lo haga derecho, que no se doble ahí. Y también traten de usar una tripa con un cable de acero lo más grueso que puedan, porque estos cables tienden a abrirse y si son muy finos la fuerza de los motores terminan rompiéndolos. Me gustó mucho cómo quedó el flexible y espero que ustedes puedan replicarlo también. Cuenten en los comentarios los resultados. Si les gustó el video, pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook. Y si querés colaborar también podés unirte. En ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.